Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos. Estamos junto a ustedes en Enlace USACH. Les recordamos por la 94.5 en frecuencia modulada, 50.2 televisión digital en la región metropolitana y además en diariousach.cl. Ya lo decíamos, día lunes para ir revisando temas vinculados a la economía y hoy día queremos quedarnos con una instancia que se abrió la semana pasada y que tiene que ver con los diálogos en torno a la preparación del proyecto de negociación ramal. Importante señalar que la semana pasada se desarrolló la primera sesión de trabajo sobre este proyecto, donde participó el subsecretario del Trabajo Giorgio Bocardo, también dirigentes de la CUT liderados por su presidente David Acuña. Y además también estuvo presente Fabio Bertranó, director de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT, para el Cono Sur de América Latina, y María Carolina Martín, especialista también de esta misma organización. Llamó la atención en todo caso que se restaron desde el empresariado en este primer diálogo tanto la CPC, la Confederación para la Producción y el Comercio, y también desde los sectores de las pymes. De hecho, desde la CPC se dio cuenta de cuáles fueron también las líneas por las cuales se ausentaron. Ricardo Meves, el presidente de esta instancia, dijo que la negociación colectiva ramal es una mala política pública que puede terminar perjudicando a los propios trabajadores y al desarrollo del país. Es parte de lo que se planteó, que recogió el Mercurio, sin ir más lejos, la semana pasada respecto a lo que es efectivamente la posición que ha tomado la CPC en torno a este tema. Lo que Chile necesita hoy no es una mesa para elaborar un proyecto de ley sobre negociación colectiva multinivel, sino una agenda laboral que aborde los complejos desafíos que enfrenta el mundo del trabajo, enmarcado por la persistencia del alto desempleo, la prolongada baja en la productividad, los altos niveles de informalidad, la migración laboral irregular. Es parte de lo que consignó el Mercurio la semana pasada respecto a la posición de la CPC en torno a este proyecto. En tanto, desde las pymes señalaron, y particularmente cito a el Mercurio nuevamente, que da cuenta de una carta enviada al gobierno por gremios pyme como la Multigremial Nacional, la SECH y la Confedechtur, donde se cuestionaba también la convocatoria para avanzar en esta negociación. Han señalado en este documento que con total desconocimiento de la realidad que padecen las MIPYMES, la ministra Jara insiste en llevar adelante este proyecto de negociación ramal sin comprender que las MIPYMES no podrían competir con las condiciones de remuneración de las grandes empresas. Es parte también de las visiones que se plantearon por parte del mundo de la CPC y también de las pymes, pero que queremos empezar a conversar con Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, economista, que está con nosotros ya conectada para poder entrar en esta temática. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, oye, muchas gracias por estar acá con nosotros y poder entrar en esta temática que desde hace bastante tiempo, en cuanto a las discusiones que se han dado en torno al mundo laboral y particularmente de los trabajadoras y trabajadores, ha estado presente y siempre ha faltado dar ese paso en las distintas normativas o proyectos de ley que se han tratado de llevar adelante. Quiero entrar en esa temática contigo, no solamente por que nos des cuenta de la relevancia que puede tener sacar adelante esta negociación ramal, sino que además hacer frente a lo que son estos puntos que establecen desde el empresariado en cuanto al escenario en el que estamos y donde efectivamente desde su perspectiva no es el momento, no es el proyecto más apropiado para sacar adelante. ¿Cómo ves en la globalidad esta propuesta y estos diálogos, Marcela? Bueno, lo primero es que es fundamental que este gobierno avance en torno a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Ello en el contexto de que las otras negociaciones han tendido a detenerse, sin embargo, este tipo de elementos han podido avanzar Ujú. también en consonancia a los mismos procesos de negociación. Es decir, por ejemplo, el proyecto inicial de 40 horas tuvo Sí. ciertas modificaciones para lograr aprobarse y finalmente es lo que hoy día tenemos en ejecución. Lo mismo ha ocurrido con el salario mínimo a 500.000 pesos, ¿verdad? Que fue escalonado y de esa forma
a través también de un sistema de subsidios, esto pudo ser implementado. Por tanto, tenemos un escenario que si uno lo valora en términos del despliegue de políticas públicas, ha tendido a avanzar y que por tanto habilita la posibilidad para que se profundicen esos avances en torno a este tema, que es fundamental para los trabajadores y trabajadoras de Chile, porque finalmente lo que se necesita es equilibrar el poder de negociación que tienen hoy día los empresarios versus los sindicatos. La empresa, al ser la tomadora del contrato, en general tiene todo el poder de negociación en desmedro del poder que representan los trabajadores, que están subordinados producto de este contrato laboral. Y por tanto, este tipo de leyes permite que los trabajadores, sindicalizados o no, puedan en definitiva equilibrar ese escenario del poder en donde es tan fundamental, porque hoy día cuando hablamos de desigualdad en Chile hay que recordar que no estamos hablando de una desigualdad leve, estamos hablando de que gran parte de los recursos hoy día son destinados para la acumulación del capital y no se distribuyen a través de los salarios. De hecho, si uno analiza, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita, la desigualdad que se produce en torno a el salario mínimo o el salario promedio o mediano que tenemos en Chile es abismal, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 24 mil dólares al año por persona que no se representan en el salario que la gran mayoría de los chilenos perciben. Y eso tiene que ver necesariamente también con políticas eficientes en términos de distribución. Y este tipo de negociaciones ayuda a mejorar entonces ese escenario en donde se puedan equilibrar un poco más el nivel, por ejemplo, que despliegan los trabajadores cotidianamente en sus trabajos en torno a la productividad versus el salario que verdaderamente están percibiendo, que es muy bajo en relación a esa productividad. Y que por tanto este tipo de normativas ayuda a que no solo el salario se negocie de mejor forma, sino que en efecto una serie de beneficios asociados al mundo del trabajo mejoren. Quiero hacer un énfasis súper importante en torno a de qué estamos hablando, porque cuando la gente escucha este tipo de cuestiones, por eso lo presenté como muy general para poder ir como ahondando. ¿A qué se refiere una negociación ramal? Se refiere a lo siguiente. La gran mayoría de nuestras empresas en Chile están altamente coludidas o incluso hay oligopolios, ¿ya? Es decir, hay una alta concentración de las empresas y los trabajadores entonces tienen que subordinarse a esa concentración. Eso hace entonces que cuando tienes un trabajador, por ejemplo, en el sector de la salud, en una clínica, que vemos que hay una integración vertical enorme, es decir, el hospital, la clínica, el laboratorio, la farmacéutica, en fin, toda la cadena, digamos, de especialistas en torno al área de la salud está altamente integrada. Sin embargo, en el caso del mundo sindical no es así. O sea, mientras el gran empresariado tiene una interrelación a través de la rama en distintos niveles, en cambio, el sindicato no. ¿Ya? Y el sindicato entonces tiene que negociar exclusivamente o con la clínica o con el laboratorio o con la farmacia o incluso producto de la segmentación, de la subcontratación, ni siquiera hay un grado de sindicalización fuerte como para poder establecer una negociación siquiera con la empresa. Por tanto, es fundamental pensar que hay que entonces configurar un escenario en donde el mundo sindical pueda interrelacionarse a través de esta rama, a través de esta expresión de la organización industrial de las empresas, en donde en estos distintos tipos de niveles, pero al mismo tiempo distintos tipos de aspectos, entonces se configura una negociación. Si no se negocia de esa manera, hoy día, por ejemplo, en el caso del retail es súper claro, el caso del retail tienen también encadenamientos en los distintos niveles, sin embargo, el sindicato negocia directamente con un puro supermercado. Entonces, lamentablemente, eso va en desmedro de los trabajadores, de los salarios, de las familias, que entonces no tienen el poder suficiente para poder establecer una negociación de todo el sector. Y eso elevaría entonces las condiciones que hoy día reciben esos trabajadores, porque
también hay que decirlo, cada sindicato tiene un tipo de negociación, un tipo de acceso a asistencia técnica, incluso un tipo de acceso a información. En el caso de la negociación ramal, esto se equipararía y por tanto digamos, los beneficios que alcance una negociación ramal se tomarían como piso para Claro. poder generar entonces mejoramientos específicos entonces en algún supermercado, en alguna empresa en relación, digamos, a esta perspectiva de negociación ramal. Ese tipo de Ujú. elementos son sustantivos si uno quiere resolver cuestiones básicas como la distribución de la riqueza, del Sí. poder, los beneficios básicos para que las familias puedan sobrevivir. Estamos hablando todavía de una escala muy Mm. elemental que tiene que ver y está muy asociada con la sobrevivencia. Hay que Sí. decirlo, todavía el sueldo mínimo no alcanza la línea de la pobreza y por tanto todo este tipo de políticas todavía Mm. están en la sobrevivencia. Sí. Marcela, cuando se habla de negociación ramal, muchas veces se da cuenta de las tasas de sindicalización del país. Hace un rato tú nos hablabas, independiente de que haya sindicalización o no, es importante los beneficios que traería una negociación ramal. ¿Cómo ves también ese argumento cuando se lo esgrime y no es primera vez que se plantea? ¿No? Recordemos que también en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se trató de sacar adelante dentro de la reforma laboral el tema de la negociación ramal y finalmente quedó en veremos. Claro, en efecto, el tipo de beneficios que se lograría con esta negociación, disculpa, se Sí, entrecortó un poquito, te ¿sí? escuchamos bien El tipo nosotros. de beneficio, perfecto. El tipo de beneficio abarca desde un aumento en el salario, mejoramiento en cualquier tipo de bono asociado a la negociación, pero también en el acceso a información que necesitan los sindicatos, la Contraloría o la fiscalización que desarrolla el Estado respecto de esas negociaciones, porque es distinto que el Estado esté viendo contrato por contrato, empresa por empresa, son más de 1 millón, o sea, es inabordable, a que entonces se enfoque en poder desarrollar una adecuada fiscalización, una adecuada asistencia técnica a un sector y que luego entonces aquello pueda profundizarse. O sea, el rol del Estado también cambia en ese sentido y eso genera una mejor negociación a favor del mundo del trabajo y por tanto esta disparidad en el Ujú. poder tiende entonces a mejorar un poco las condiciones que existen, pero también uno puede establecerlo en relación también a construir una institucionalidad que los sindicatos puedan desplegar. Hoy día hay muchos sindicatos que, por ejemplo, establecen sistemas de formación a Ujú. sus sindicalizados, de educación, acceso incluso a educación superior en el caso de algunos, y por tanto eso también mejoraría el capital humano que cada uno posee, es decir, la formación, la educación, la experiencia que se va adquiriendo y que muchas empresas hoy día han tendido más bien a dejar de lado y por tanto eso ha llevado a que el mundo del trabajo más precarizado tenga menos condiciones y menos cualificación para poder desarrollar su labor. Esa cuestión también la están desarrollando los sindicatos, así como también lo hacen en el caso del bienestar. Muchas veces las empresas generan algún tipo de bienestar social a sus Ujú. trabajadores muy, muy leve y no en torno a las condiciones socioeconómicas que tienen los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto, los sindicatos asumen esa responsabilidad y son los que verdaderamente se despliegan para resolver los problemas que tiene la gente cotidianamente. Y por tanto, el bienestar que está asociado al sindicato también tiende a fortalecerse cuando se mejoran los procesos de negociación. Por eso es tan importante, porque si te fijas, o sea, estamos hablando de la educación, estamos hablando del relacionamiento Ujú. laboral, también aquellos aspectos que involucran a la familia, ¿verdad? Y por cierto, todo aquello que representa, en definitiva, un mejoramiento de las cuestiones sociales que hoy día tienen los trabajadores y trabajadoras en Chile, que están ampliamente precarizados. Por ejemplo, quiero poner Sí. un acento respecto a esto. Cuando los empresarios hablan que podría perjudicarles el Mm. mejoramiento de las condiciones del trabajo, esto no es real. De hecho, analizando casos en Latinoamérica, me he encontrado con que cada vez que sube el empleo informal, eso atenta contra la economía formal y por tanto se genera todo un ecosistema de delincuencia, de informalidad, una economía de la informalidad que termina atentando contra las empresas que están constituidas formalmente. O sea,
aquí estamos hablando que este tipo de cuestiones ayuda a que entonces mejore esta base de formalización del mundo del trabajo y por tanto prevé un escenario en donde la corrupción, la delincuencia, la droga, la inseguridad se convierta en una práctica naturalizada al interior de las empresas informales. Y por tanto es fundamental que hoy día prevengamos esa situación para que no ocurra en Chile como está ocurriendo en otros países latinoamericanos. Marcela, hablemos un poquito también del escenario en que estamos actualmente. Ya lo decíamos, la semana pasada no estuvieron presentes en este inicio de conversaciones para sacar adelante este proyecto de negociación ramal. De alguna manera estamos observando aquí una suerte de gallito, ¿no? A la hora de ir pensando en los resultados que vengan después. Y sabemos que muchas veces los proyectos se van matizando, las ideas matrices van cambiando a propósito de estos gallitos. Para ser también bien claros y dejarlo también claro a quienes nos están viendo y nos están escuchando, ¿qué elementos son importantes de no alterar demasiado de lo que es el tema de negociación ramal para que no pierdan su naturaleza? Yo creo que eso es una discusión que se ha dado en muchos proyectos y que le queda un poquito en la mente a la gente. Sí, bueno, cada negociación se ha dado en consonancia a la realidad realmente de las grandes empresas y se ha tendido a generar algún tipo de sistema de soporte en torno a las pymes. Yo diría que es fundamental pensar en algún tipo de sistema de soporte en el marco de la negociación Ujú. ramal en el caso de las pymes. Ajá. Es muy difícil pensar que las pymes realmente tienen sindicatos, o Ujú. sea, el nivel de sindicalización en las pymes es muy bajo. De hecho, en Chile es un 13% en Mm. general, por tanto, estamos hablando aquí de un escenario que no está muy relacionado con la realidad que hoy día están viviendo las pymes. Y por tanto las pymes se están preocupando, pero están un poco fuera de este marco que está orientado más bien a las grandes empresas de nuestro país, que además son el 1%. Ujú. Entonces sería muy bueno que se pudiera establecer esa diferenciación para no enredar la discusión, porque pareciera que los empresarios a veces se defienden aduciendo a las necesidades que tienen las pymes, pero en realidad ellos tampoco les pagan siquiera en 30 días. Entonces, estamos hablando aquí de una sobreutilización que están haciendo las pymes en el caso de este proyecto. Sería la primera Ujú. cuestión. Lo segundo, creo que es muy importante que se establezca en este proyecto que va a ser una negociación ramal, ¿ya? Mm. Porque la rama cubre todos los aspectos, es decir, cubre los niveles, o sea, imagínense un árbol para Ujú. nuestra audiencia, Sí. imagínense un árbol. Se fijan, el árbol tiene ramas y alcanza distintos niveles, alcanza distintas alturas, ¿verdad? Pero tiene un tronco y por tanto tú a través de las ramas puedes llegar a todo el árbol. Bueno, lo mismo en la negociación colectiva. Usted a través de las ramas llega a todo el árbol, a todo el espacio del trabajo que quiere abordar en ese sector. Y por tanto, transformarlo en multinivel no nos ayudaría mucho porque dado que existe mucha colusión y muchos oligopolios y muchas empresas relacionadas en nuestro país, entonces, si nosotros generamos una negociación de multinivel, es decir, como Ujú. cortada, ya Sí. no en el árbol, sino que Ujú. como un edificio Sí. con pisos, ¿verdad? Esos pisos no se relacionan los departamentos. Por tanto, ahí también disminuye el poder sindical. Por eso es muy importante establecer que sea una negociación ramal. La rama incluye los niveles, incluye las especificidades regionales, sectoriales. Sin embargo, si solo nos quedamos con los niveles, con los Ujú. sectores o con las regiones, no establecemos entonces esa complejidad que necesitamos para resolver los problemas asociados al mundo del trabajo. Y por último, yo diría que es muy importante incorporar la participación de los sindicatos dentro de la toma de decisión de las empresas. O sea, creo que este es un proyecto que permitiría avanzar en ese sentido en torno a los beneficios que podría otorgar. Y esto mejoraría la Ujú. productividad de las empresas, mejoraría los sistemas de información al interior de la empresa, el compromiso incluso de los trabajadores, pero también la incidencia de los trabajadores sobre algo que realizan cotidianamente. Esto es un aspecto fundamental, ha sido muy desarrollado por distintos países europeos, asiáticos, y lamentablemente en Chile estamos todavía muy rezagados. Hay muy poquitas empresas, en general transnacionales, que han incorporado este tipo de sistemas a través del sistema Lean o a través del sistema Mm. CEMAS, pero todavía no hemos modernizado eso y es muy importante realizarlo en este proceso, dado que se van a discutir cuáles son los beneficios
esto podría ayudar a Sí. que entonces haya mayor incidencia de los trabajadores en las decisiones que se toman en sus sectores, en las ramas, ¿verdad? Y en los niveles. Quería recordarles que estamos dialogando con la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Marcela Vera, hablando de estos primeros diálogos por negociación ramal que partieron la semana pasada, pero con ausencia del empresariado. Marcela, en cuanto a los incentivos a la sindicalización, más allá de lo que es el proyecto propiamente tal, ¿cómo ves también propuestas de esas características, tomando en cuenta de que obviamente va a haber distancia de quienes hemos estado hablando durante esta conversación del mundo empresarial? Pero me da la impresión de que es un tema importante a tener en cuenta cómo vamos incentivando aquello. Sí, bueno, hay varios métodos para poder hacerlo. Lo fundamental es fortalecer la institucionalidad del sindicato. Eso es algo que normalmente como que solo se asocia a fortalecer al sindicato en la medida que adquieren más beneficios sus trabajadores. Y Mm, eso no mm, necesariamente es así, porque los beneficios se obtienen individualmente. Pese a que es una negociación colectiva, en general se individualizan y por tanto el sindicato, pese a que puede tener unos logros importantes, eso no se representa necesariamente en la asociación que establece el trabajador respecto de la importancia que es estar sindicalizado. Apareció un estudio de la dirección técnica para poder establecer cuánto es el beneficio ujú. que la gente alcanza a través de un proceso de sindicalización y cuando hay una empresa que tiene un sindicato, en general suben 200.000 pesos. O sea, igual existen estos beneficios, sin embargo, eso no se ha traducido en un aumento en la sindicalización. Y por tanto, es fundamental pensar en una estructura que fortalezca a las centrales de trabajadores, que puedan disponer, así como los partidos disponen de un presupuesto que es público, las centrales de trabajadores también deben tener un acceso a recursos que pueda ser estable y que le permita desplegar un periódico, un canal de comunicación, por cierto, espacios de formación propios, que entonces eleven la conciencia de los trabajadores y la importancia que existe en torno no solo a sus temas gremiales, sino que a cómo se despliegan también sus propias propuestas en el mundo político. Esas cuestiones también son muy importantes para poder establecer un adecuado Ujú. equilibrio entonces en esta cancha que se está rayando. El fortalecimiento de las centrales de trabajadores, de los sindicatos, presupuestos participativos, ayudaría a disponibilizar recursos porque hoy día los sindicatos básicamente se mantienen con una cuota del Ujú. trabajador y esa cuota alcanza normalmente a financiar el bienestar social de los mismos trabajadores, por tanto no alcanza para fortalecer la institucionalidad, una cuestión que es tan esencial si es que uno quiere realmente distribuir el poder. Bueno, varios puntos que pudimos abordar con Marcela respecto a lo que es o son estos diálogos que esperemos de a poquito se vaya incorporando el empresariado y efectivamente se vayan resguardando varios de los puntos de los cuales estuvimos conversando. Ya tendremos tiempo de evaluar a medida que vaya pasando el tiempo, Marcela, cómo se vaya dando Así esta es. dinámica. Por lo pronto te agradezco como siempre el tiempo y ya estaremos nuevamente reencontrándonos para tratar estas temáticas. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Igual, Pasen chao, buena chao. semana. Un abrazo. Chao. Chao, chao.